Entonces, el tema es la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, un análisis del neoinstitucionalismo, ¿no? Más o menos espero yo plantear 3 temas o 3 puntos. Este sería un poco la temática. Primero, ¿en qué consiste la reforma? Segundo, ¿qué es el neoinstitucionalismo? Tal vez ahí me extienda un poco más. Y 3, un breve análisis de la reforma con base al neoinstitucionalismo, ¿no? Entonces, con este preámbulo, pues comencemos, ¿no? Yo creo que todos ustedes a lo mejor han escuchado el 11 de septiembre, perdón, está equivocado, 11 de diciembre del 2025 salió, ahí está una copia del boletín oficial, se promulgó, se aprobó en el Congreso de la Unión a nivel federal una nueva Ley General de Aguas que en los mismos transitorios hace reformas a múltiples artículos de la LAN, de la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Técnicamente la Ley de Aguas Nacionales sigue siendo la misma de 1992, solo que fue reformada en el 2004 y ahora fue reformada en el año 2025, ¿no? Reitero, el error es 11 de diciembre, ¿no? Entonces, tenemos una nueva ley de aguas, ¿no? No hay grandes cambios, muchos de los cambios son de formato, porque cambian con este lenguaje inclusivo en las leyes, de que cambian donde antes decía director, ahora dicen persona directiva, y bueno, hay muchos de esos cuestiones bueno, pero ¿en qué consiste la reforma o en qué me voy a concentrar yo de la reforma? Principalmente en lo que se refiere a la Ley de Aguas Nacionales. No me voy a meter mucho en la Ley General de Agua, que es reglamentaria del artículo 4, que regula o que prescribe el derecho humano al agua, y bueno, que en términos generales es muy, digamos, genérica, no contiene muchos detalles. Prácticamente la Ley General de Agua, yo diría, la resumiría en que es un exhorto a las entidades y sobre todo a los gobiernos estatales y municipales a que se hagan cargo del derecho humano al agua y que pues tomen las medidas necesarias. Así lo tomaría yo un poco la Ley General de Agua. Hay 2 o 3 innovaciones interesantes en la Ley General de Agua, como de que se crea un modelo de gestión de agua comunitario. También se prohíbe la suspensión o corte del servicio, lo cual para mí, en principio es algo bueno, pero es preocupante para los organismos. Y bueno, son algunos de los cambios que hace la Ley General de Aguas. Pero las reformas a la Ley de Aguas Nacionales están principalmente en el artículo 22, es la reforma que más ha llamado la atención, que establece que los derechos amparados en las concesiones y las asignaciones no serán objeto de transmisión. Sí, por eso digo ahí en el punto A que esta reforma suprime el mercado regulado de transmisión de derechos de agua. B, establece un control gubernamental centralizado de las transmisiones de derechos. Y C, establece el Registro Público Nacional de Agua, ¿no? Básicamente en eso sería un brevísimo resumen de lo que hace lo que contiene ahora la Ley de Aguas Nacionales. Quiero agregar que además de que no permite la transmisión de derechos, sí señala que la Autoridad del Agua, y esto quiere decir la Comisión Nacional del Agua o CONAGUA, será la encargada de reasignar los volúmenes a través de procedimientos ordinarios y expeditos. Así dice la ley. Bueno, sobre todo, pues subrayo lo de expeditos, ¿no? Bueno, sí quisiera resumir, aunque más adelante reitero un poquito. Sí había problemas o hay problemas en el régimen anterior de mercado de agua.
digamos, no me quiero profundizar mucho en eso porque no es lo que voy a... y sí es bueno que se hagan cambios a lo que era el mercado de agua, ¿no? Particularmente el mercado de agua sirvió aquí en Hermosillo y concretamente en Agua de Hermosillo para resolver el problema de sequía que tuvimos el año pasado y el año 24 y 25. Bueno, aquí está el Contralor de Agua de Hermosillo. Se resolvió un problema muy serio de disponibilidad de agua, básicamente con transmisiones de derechos de agua agrícola al organismo, que fueron ya sea renta o fueron compra de agua o fue incluso, no sé si compra también de pozos de agua. Esto fue con el marco regulatorio anterior y se hizo de manera muy acelerada, muy ágil, de manera un tanto opaca pudiera ser porque no se dio, o no hubo a lo mejor muchos procedimientos, tampoco quedaron registrados pero sí creo que tuvo por lo menos la anuencia de la Conagua, ¿no? Ese es un breve paréntesis sobre cómo estaba el marco regulatorio de la transmisión de derechos y qué aplicación tuvo aquí en Hermosillo en los últimos 2 años. O sea, normalmente los agricultores podían comprarse el agua entre ellos e incluso, como en este caso, pudieron apoyar a la ciudad de Hermosillo. Creo yo que es algo que se podía mejorar con una mejor regulación, porque sí el abuso podría ser que los agricultores lucraran con algo que a ellos no les costaba, ¿no? Y vender caro el agua que el gobierno les regala. Ese era el problema de fondo, ¿no? Bueno, dicho eso, pues ahora eso ya no se permite. Ahora todas las transmisiones de derechos y todas las asignaciones y concesiones de agua tienen que pasar no por el organismo de Cuenca del Noroeste, que es la oficina que tenemos aquí en Hermosillo, sino por la Conagua y concretamente a través del Registro Público Nacional de Agua, ¿no? No se ha definido muy claramente los procedimientos. Supongo yo que se van a usar formas de internet, digitales, pero sí queda totalmente centralizado y concentrado en una dependencia nacional desde la Ciudad de México. Y eso es muy importante porque yo tipificaría esta reforma como una centralización. Primero. Segundo, es una, me gusta llamarle estatización, pero se puede malentender porque no entra directamente el Estado, sino se hace muy enteramente gubernamental, o sea, como Estado mexicano me refiero, y en ese sentido también entonces es centralización, es gubernamental y es un procedimiento estrictamente burocrático, ¿no? Bueno, esta reforma que se acaba de aprobar el 11 de diciembre, pues la quiero analizar en base a esta teoría o este marco de pensamiento social que se llama el neoinstitucionalismo, ¿no? Es algo bastante académico, espero no cansarlos con esto, pero sí creo yo que es un enfoque de pensamiento bastante vigente. Con decirles que ya lleva 3 premios Nobel que están enmarcados en esta forma de pensamiento. Es una forma de pensamiento que critica la economía clásica o critica que las gentes actúan conforme a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y dice que más bien los móviles de como actúan los consumidores o en general las personas no es tanto el mercado, sino son las instituciones, ¿no? Entonces, la gente no funciona solamente por el mecanismo de precios a través de oferta y mercado, sino es una mejor explicación de cómo se dan los comportamientos, y esto lo explican a través de las instituciones. Y en eso voy a tratar de enfocarme, ¿no? Entonces, una corriente de pensamiento económico y social. Los 3 principales exponentes que se manejan ahí, y bueno, yo me he concentrado más en los 2 primeros, son Douglas North, el de la foto de la derecha, no estoy seguro si fue premio Nobel 2005, Elinor Ostrom, que es la mujer que está arriba a la derecha, ella creo que fue premio Nobel 2009,
no sé si los dos ya fallecieron, y el año pasado, 2025, le dieron el Premio Nobel de Economía a Acemoglu y Robinson, que son los autores de ese libro que está ahí, que se llama ¿Por qué fallan las naciones?, de Acemoglu y Robinson. Y bueno, incluso es una obra interesante porque en el primer capítulo toman de ejemplo, de estudio de caso, a la ciudad de Nogales, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona. ¿Qué pasa? Porque tanto el problema de economía es cómo explicar los comportamientos de las personas en cuanto a homo economicus, en cuanto a seres que hacen transacciones. Y bueno, la ciudad de Nogales es un buen ejemplo porque tienen el mismo clima, es el mismo entorno geográfico, es el mismo tipo de población, la misma raza. Incluso en Nogales, Arizona, se habla español. No podemos tener explicaciones religiosas diferentes, no hay ni lengua y sin embargo las instituciones son diferentes. Es interesante cómo uno pisa una línea al otro lado y ya está en otro marco de autoridades totalmente diferentes de otro tipo, ¿no? Son otros jueces, otros inspectores, otros policías, otro tipo de contratos, otro tipo de seguros, de un lado o de otro lado, ¿no? Bueno, esto no voy a profundizar, pero digamos es un poco una introducción a lo que es el neoinstitucionalismo, ¿no? En el neoinstitucionalismo no sé si hay más errores ahí, transacciones está mal. Las transacciones se rigen por un complejo sistema de reglas en uso. En uso, o sea, ¿qué explica el comportamiento de las personas? Son las reglas en uso. Y es un sistema de reglas en uso. Y bueno, en el neoinstitucionalismo se considera que hay las reglas formales, que son normalmente las reglas escritas, leyes, reglamentos, códigos, contratos. Las reglas informales, que son a veces los acuerdos de caballeros, los acuerdos entre personas, bueno, acá tengo los usos y costumbres, y bueno, y los procedimientos establecidos, que a veces son las estrategias. Por ahí hay unas explicaciones un poquito más a fondo que no alcanzo a leer, pero en las reglas informales se ve ahí costumbres. Voy a pararme un poco para ver un poquito más. No, las reglas formales serían las leyes, reglamentos, contratos, reglas informales, costumbres, tabúes, tradiciones y códigos de conducta, mecanismos de toma de decisiones, solución de disputas, o los usos y costumbres, normas comunitarias no codificadas, ¿no? Cuando uno hace muchas cosas, lo hace a como se acostumbra digamos, en los medios, ¿no? A veces ya sabe uno que en algunos lugares hay que usar palanca, a veces sabe uno que si se encuentra un policía, pues o le van a sugerir o uno tiene que ofrecer la mochada. Voy a tomar digamos, todos esos entran en esto, por eso Elinor Ostrom acuñó este término de reglas en uso, que son diferentes de las reglas en forma. Las reglas en forma son las formales, ¿no? No siempre las cosas funcionan como dicen las leyes o como dicen los reglamentos, ¿no? Yo que me he metido mucho en la cuestión del agua, por ejemplo, la ley de aguas del estado de Sonora dice que el director debe de ser alguien profesional con experiencia técnica en el sector. Hasta ahí dice, no dice que se deba remover cada 3 años. Sin embargo, muchas veces no se acata la ley y invariablemente cada alcalde cambia el director por cuestiones personales, son usos y costumbres, ¿no? Tiene el derecho de nombrarlo y bueno, esto ya tiene implicaciones para una empresa normalmente que cambia de director cada 2 años, no funciona igual que una empresa que tiene el director permanente 30, 40 o 20 años. Digamos, son por ejemplo ejemplos de las reglas en uso, ¿no? No sé para dónde Ok, digamos una comparación, una analogía es que las instituciones son como los deportes. Ya sabe uno que en el fútbol no debe de meter mano y es patear la bola con los pies y así cada regla, ¿no? En el ajedrez cada
cada jugada tiene, cada figura o cada pieza tiene sus tipos de movimiento, lo que puede hacer. Y así, si nos vamos al golf, pues el golf yo lo veo, lo comparo con una especie de programa, ¿no? Porque hay que conseguir esta meta, otra meta, otra meta, y son como etapas, y es así como si fuera un programa de conseguir metas sucesivas. Pues así el golf tiene 18 hoyos o metas que conseguir. En cambio, en el fútbol, soccer y en el americano, a veces tienen que competir dos tendencias o dos equipos o dos coaliciones, dicen, sería un poco, y bueno, y así hay un análisis de políticas públicas que se llama de coaliciones defensoras y opositoras, donde pues bueno, compiten diferentes grupos, así puede haber muchas cosas que se explican en esto. Entonces es una manera de entender las instituciones, ¿no? Es como una especie de juego donde hay jugadores, donde hay reglas y resultados, normalmente también hay árbitros, se supone que son imparciales, pero no siempre. Hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Así es en las instituciones, ¿no? Bueno, entonces los comportamientos son inducidos por las instituciones, ¿no? Yo les digo, cuando está uno en un programa docente, por ejemplo, pues uno ya sabe que tiene que asistir a clases. Hay lugares donde piden puntualidad, hay lugares donde no tanto. Hay lugares donde hay que llegar a tiempo, hay lugares que se puede llegar tarde o se puede faltar X. Son en parte las reglas formales y un poco las reglas en uso, y hasta qué hay que hacer para tener una buena calificación, y qué hay que, digamos, son tipos de instituciones. Entonces nuestros comportamientos son inducidos por las instituciones. Entonces ya sabe uno que si se mete a una organización, ya sea social o a una institución como empleado, o si toma un curso de tal tipo, hay determinadas reglas que lo van a inducir un comportamiento, y ese es lo que le va a uno a llegar a obtener ciertas metas y a obtener el resultado esperado o no tanto, ¿no? Entonces las instituciones son las reglas, normas y estrategias prevalecientes para realizar todo tipo de transacciones e interacciones. Son las reglas del juego, así es como define Douglas North las instituciones, ¿no? Entonces, esto sería y bueno, estamos llenos de instituciones, incluso Elinor Ostrom habla de que hay de diferentes niveles, son diferentes como capas. Hay instituciones pequeñas, hay instituciones grandes, como puede ser el mismo Estado mexicano, y están como anidadas unas dentro de otras, ¿no? Las instituciones. No, entonces, la familia es una institución desde el punto de vista social, y bueno, una escuela pero en general hay temas que tienen su propia institución. En este caso yo me refiero a los usos y la gestión del agua, o usos y aprovechamiento del agua, tiene una institución podemos decir que sean varias, sea para el uso urbano, o para el uso agrícola, o para el uso industrial, tiene sus propias instituciones, y en esta institución el punto de partida, el punto base, serían las leyes formales, ¿no? O sea, y en este caso estamos hablando de una reforma legal, ¿no? La unidad de análisis es la transacción repetitiva, ¿no? Una institución lo que pone es un conjunto de reglas, normas y estrategias, pero pues estas reglas, que son las reglas formales, las normas se supone que son los principios que uno tiene, cada quien puede ser honesto o deshonesto, íntegro o no íntegro, esas son un poco las normas, ¿no? Puede haber un buen empleado a pesar de que no haya reglas buenas, pero sí las reglas son las que inducen los comportamientos. Ya sabe uno que si toma uno un programa de estudios, pues hay que asistir, y esto de manera repetitiva, ¿no? También si contratamos un servicio de Telcel o de Megacable, pues hay que pagarle cada mes, y estas son transacciones repetitivas. Nosotros intercambiamos el pago y ellos nos dan el servicio respectivo, y estos son acciones colectivas que se repiten, no les digo cientos o miles de veces, pero infinidad de veces de todos los usuarios, y son comportamientos sociales. Digamos, esto puede ser tanto en cuestiones de mercado como en cuestiones sociales, ¿no? O sea,
Ya sabemos que hay la regla de que hay que ser alto en el color rojo del semáforo y así muchas otras reglas sociales. Antes se permitía fumar en instituciones, ahora no. En la Universidad de Sonora creo que ya no sé dónde se pueda fumar, pero creo en el aire libre o no sé, aquí se puede fumar. No, bueno, entonces hay reglas. Antes se podía hacer, cuando yo fui a la universidad, los profesores daban clase fumando y hasta se sentaban arriba del escritorio en otra época o cosas así por el estilo. Bueno, entonces nos inducen el comportamiento. Estamos constreñidos por cantidad de instituciones, ¿no? Digamos, que nos inducen en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, lo importante de las reglas son las transacciones que propician. O sea, cuando uno renta un automóvil o cuando renta un Uber o si uno es propietario de una casa y la renta, estamos en una transacción y hacemos un contrato, ¿no? Igual en Agua de Hermosillo se hace un contrato, le vamos a pagar y ellos nos van a dar el agua, etcétera. Entonces, todas estas son transacciones dentro de un marco institucional, ¿no? Y repetidamente, y es como funciona mucho la sociedad. De la calidad de las instituciones, es lo que dicen Douglas North, y depende mucho la calidad de nuestro país, del Estado, de las instituciones. Una institución o un asunto progresa económicamente si hay buenas reglas y buenas transacciones repetitivas. Si en un país, por ejemplo, como Haití, las transacciones repetitivas no funcionan muy bien porque los contratos no hay buenos jueces, ahí lo que priva es la informalidad, cualquiera se puede asentar en cualquier lugar sin tener título de propiedad y donde la propiedad a veces no tiene seguridad porque hay 87% de informalidad en Haití. Es un país donde es muy difícil progresar, ¿no? O sea, porque lo pueden robar a uno y nadie no hay mucha manera de defenderlo. Es un estado muy débil y son instituciones muy frágiles porque las reglas a veces no se acatan. Aquí también tenemos muchos problemas del Estado de Derecho. Pero entonces, para no perderme, las reglas inducen transacciones repetitivas, ¿no? Cuando uno hace un contrato con una empresa, espera uno por ejemplo, decir Megacable, espera uno que le den el servicio constante de internet o cualquier otra empresa, y bueno, y uno pagar también de manera diligente, si no le cortan el servicio, ¿no? Entonces es el intercambio de derechos, deberes, servicios o recursos auspiciada por reglas compartidas, ¿no? Estas transacciones influenciadas por las normas consuetudinarias, o sea, qué tan legal es la gente, qué tan cumplida es como parte de nuestra cultura, o reglas operativas reflejan tanto acuerdos contractuales como prácticas comunitarias arraigadas, ¿no? Todo esto es parte de nuestro desarrollo y de nuestro bienestar. Si las instituciones funcionan bien, podemos desarrollarnos como país, como personas, sabemos, hay estrategias, ya saben si en tal lugar se requiere tener un mayor grado económico para mejorar el sueldo, pues bueno, hay que conseguir la licenciatura, la maestría, el doctorado, así como lo hace el ISAP con los servidores públicos, y bueno, son estrategias, ¿no? Pero a lo mejor puede haber estrategias laterales, ¿no? Si yo le hablo al pariente del gobernante y tengo una palancona por ahí, a lo mejor no tengo necesidad de esas estrategias. Hay otras estrategias, a lo mejor no muy derechas, pero también existen, ¿no? Entonces, entonces las transacciones se rigen por un complejo sistema de reglas en uso, ¿no? Esto ya ya me fui para atrás. Bueno, entonces, en este complejo sistema de reglas, normas y estrategias que son las diferentes instituciones, las instituciones conllevan incentivos y premios. Si ustedes cumplen con un programa de posgrado, van a llegar a una graduación, aquí tenemos las fotos, les van a dar su título y hay un premio, ¿no? Si cumplen con su trabajo, puede ser si son puntuales, puede ser que tengan bonos, o simplemente pues está el sueldo y el aguinaldo y etcétera, son los incentivos o los premios de eso. Pero también
pues las instituciones nos ponen sanciones o castigos. Hay que ver a veces, normalmente, si alguien no cumple con los exámenes, truena el examen, etcétera, o no asiste, pues bueno, no obtiene el premio o incluso se le da de baja. Y bueno, entonces son las sanciones y castigos que inhiben determinados comportamientos, ¿no? Y bueno, algo que es muy importante y en lo cual yo me quiero centrar es esto: cada transacción tiene costos de transacción, tiene sus costos, que podemos llamar costos de transacción. Y esto es una parte central del nuevo institucionalismo, porque significa que no todo es cuestión de precios y de dinero, de oferta y demanda, sino a veces algo nos lo pueden dar barato y gratis, pero si tiene unos costos de transacción muy altos, probablemente no nos interese, aunque sea gratis, ¿no? Hay muchas, gratis serían, no siempre, bueno, no tiene que ver con dinero, puede ser el tiempo que nos exija hacer algo, la energía que lleve, diferentes molestias o del precio, ¿no? Conozco casos familiares, por ejemplo, incluso aquí en Hermosillo hay muchas casas abandonadas, intestadas, ¿no? Que no pueden, el costo se pudiera arreglar si se reúnen los 30, 40 nietos o bisnietos del titular original para firmar todos y poder tener, a lo mejor lo hacen de manera muy económica, pero es muy difícil reunir a los 30 o 40 nietos del título original. Es un costo de transacción muy alto, ¿no? A veces le pueden dar uno gratis, pero el imparcial a veces anunciaba que iba a dar boletos gratis a eventos o shows, pero había que ir a dormir allí en la banqueta del imparcial. Es un costo de transacción, es gratis, pero hay un costo de transacción. Entonces, es una parte, ¿cuáles son los costos de transacción de muchos contratos? A veces puede ser que uno rente una casa, y si le deja de pagar, el costo de transacción es muy alto. Tiene uno que conseguir un buen abogado, meter una demanda, invertirle meses y para poder sacar a la persona. O a la inversa, a veces para que nos cumpla digamos, el propietario, etcétera. Todo eso son costos de transacción. Entonces, no está nomás en la... entonces, eso es un punto central en el neoinstitucionalismo. Se supone que hay costos de transacción en la información, en la coordinación y en la comunicación. Información esto se da mucho, por ejemplo, con los mecánicos. Por lo menos así es mi esposa, dice que no le gusta a ella llevar al carro al mecánico porque dice que le quieren ver la cara, porque no entienden de los problemas, ni siquiera les sabe explicar el problema, ¿no? Entonces, hay una asimetría de información. Y uno primero tiene que buscar a ver cuál es un buen mecánico, que sepa, que sea honesto, y eso cuesta tiempo a veces, o difícil. Ahí en el grupo de Colonia donde yo vivo siempre andan preguntando, un buen mecánico, un buen plomero, una buena ¿quién recomienda? Son costos de información, ¿no? O sea, son búsqueda, verificación del dato, incluso a veces estudiar, ¿no? Como en las subastas de automóviles usados, que a veces no le dejan abrir el capote y bueno, y no sabe uno qué va a comprar, ¿no? O sea, a lo mejor está muy barato, entonces, pero tiene que estudiar uno a veces a la contraparte, ¿no? Y bueno, cuestiones de coordinación. ¿Qué tanto tiene uno que tener reuniones con la otra parte? ¿Qué tanto puede uno ver a la otra parte? ¿Puede uno hablar con el que está contratando o con el que hace las transacciones? Si tengo un conflicto, ¿se me va a resolver? ¿Quién me lo va a resolver? ¿Cómo me lo va a resolver? Esos son problemas de coordinación y costos de transacción, ¿no? Y por último, problemas de comunicación, ¿no? ¿Qué sucede si mi contraparte, bueno, si abro una sucursal en Obregón, o peor tantito, si la abro en Mérida? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a controlar? Y bueno, ver un poco la letra chiquita de los contratos, definir qué quieren decir las cosas, son problemas y bueno, qué tanta transparencia hay. Todo esto nos lleva a que a veces en las reglas, en las instituciones, hay que analizar mucho los costos de transacción, ¿no? Entonces, estos son diferentes tipos de costos de transacción.
Bueno, y junto con los costos de transacción, otro elemento clave de las instituciones son los que se llaman comportamientos oportunistas, que voy a tratar de explicarlos digamos, estos términos no me gustan porque a veces no dicen mucho, ¿no? Pero bueno, ahorita los voy a poner de otra manera cuando me meta lo de la ley. Comportamientos oportunistas, selección adversa. Los encargados no se interesan en los usuarios, ¿no? Selección adversa significa cuando alguien me engaña y lo contrato yo pensando que es bueno y a la hora de la hora no es bueno. O se designa a un titular de algo y no tiene la habilidad, la experiencia y hace las cosas mal, ¿no? Entonces, alguien me engaña, lo contrato, por poner un ejemplo, me dice, digamos, que sabe hacer tal cosa, que es buen plomero y a la hora de la hora no sabe nada, ¿no? O sea, no puede arreglar lo que le estoy pidiendo. Es un poco la selección adversa. Es lo que se engaña ex ante, dicen, o sea, previo a la transacción, ¿no? Otro es el riesgo moral. Riesgo moral es que son muy diligentes y muy eficientes y tienen mucha habilidad cuando uno los va a contratar o cuando va a hacer previo al contrato o previo a hacer la transacción. Pero una vez que se amarra un contrato, ya cambian su comportamiento. Como ya se sienten, es como sucede mucho también en los sindicatos, ya que tienen la plaza definitiva, ya que saben que es difícil correrlos, ya no les interesa tanto ser tan buenos servidores públicos o empleados. Eso es riesgo moral. Yo lo ilustraría con que la música pagada toca mal son. O sea, si ya pagamos al músico, ya no le interesa mucho tocar la misma cantidad de canciones. Es un poco la idea, ¿no? Otro se llama elusión, y que lo considero yo darle largas, ¿no? Darle largas es, ya no, yo estoy apurado, pero la otra parte no tiene ninguna prisa, ¿no? Acabo de tener íbamos a hacer una reunión a una oficina de una dependencia de México este lunes y nos dejaron plantados porque la persona con la que íbamos a hacer la reunión la llamaron del jurídico. Y cada vez que vamos, resulta que le hablaron de tal parte, y bueno, y así es una lata, pues, estarlos correteando y para poder, digamos, todo esto son como tipos de comportamientos, ¿no? Y uno muy importante que sería la informalidad, ¿no? La informalidad, bueno, en inglés le llaman free riding, o viajar ¿cómo se dice?, de polizón, pero de gorra, ¿no? Viajar de gorra es buscar hacer el beneficio, pero yo no cumplo, ¿no? Eso se da mucho en Agua de Hermosillo, con los que tienen el servicio de agua, pero no lo pagan. Hay un 25-30% de gente en la ciudad que no paga el servicio. Como no hay sanción o es muy difícil que les corten el agua, no pagan. Ese es un free rider. Y bueno, en la informalidad pues estamos llenos de informalidades, desde los automóviles hasta mucho comercio. Se tiene el beneficio de entrar en la actividad, pero no cumple con los requisitos legales, no saca los permisos, no paga sus impuestos. Todo eso es un poco de free riding del sistema, ¿no? Y bueno, creo que se ha agravado un poco porque ahora pues ya hay pensiones de todo tipo, pero pues no sé, la informalidad de México en promedio creo que es de 65%, pues ellos están aprovechando los beneficios de un país, están aprovechando las ventajas que tiene el país, pero ellos no le cumplen al país, ¿no? O sea, no ponen, a veces la institución así lo permite o está mal diseñada, ¿no? Bueno, esto es un brevísimo resumen de lo que es el neoinstitucionalismo, de algunos puntos claves, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora que yo me voy a centrar en el principio del artículo 22 de que ya no se permiten las transmisiones de derechos de agua? No digo que lo anterior era correcto, era lo mejor, era perfecto, era mejorable, pero nos fuimos un pendulazo al otro extremo, ¿no? En general, yo siento que fue una ley que centraliza, que gobierniza y burocratiza el servicio, ¿no?
Bueno, permítame explicar este triángulo, ¿no? En la gestión del agua, ¿qué buscaría yo, por lo menos, o qué considero que debe de reunir? En primer lugar, en la gestión del agua, que el uso del agua, o sea, que las concesiones, las asignaciones de derechos de agua, que creen prosperidad, que creen desarrollo económico, que crezca la economía, ¿no? Si se les da agua a los agricultores es para que siembren y tengan utilidades y bueno, le aporten buena alimentación al país. Normalmente la institución que crea más prosperidad, y esta es la posición de Douglas North, es el mercado. Si queremos tener instituciones que creen prosperidad y den desarrollo económico, en eso se centra mucho Douglas North, necesitamos hacerlo a través del mercado. La otra institución, digamos, otro elemento del agua es que haya justicia, que haya equidad, digamos, que no haya los abusos que puede haber, que todos tengan el agua que se necesitan, un poco el derecho humano al agua. Y la institución que puede arreglar esto es el Estado, ¿no? Entonces, si tenemos una institución que tiene una buena parte del Estado y una buena parte del mercado, yo considero que se puede aspirar a la justicia y a la prosperidad. O sea, tenemos que tener usos del agua que promuevan la prosperidad y el desarrollo económico, que tengamos una buena economía, ¿no? Tengo entendido que hace 3 o 4 días un grupo de empresarios de Canadá visitaron a la presidenta Sheinbaum porque le piden seguridad para sus minas, para las empresas o para las inversiones en general. Si alguien va a invertir en agricultura, en ganadería, en minería, lo que espera es que tener cierta seguridad en el agua, que no se la quiten, bueno, y tener el agua de la disponibilidad y tener cierta seguridad. Eso va a ser, entonces tradicionalmente, y bueno, no quiero meterme más en Honduras, pero estos dos problemas son los que se resuelven un juego o un tipo de institución que se llama el dilema, la tragedia de los comunes. Digamos, es una, en teoría de juegos, de que la propiedad comunal, pues lo que lleva es que se agota el recurso natural y bueno, entonces y hay solución que se puede hacer por el Estado o se pueden hacer por el mercado. Bueno, cómo se administre, depende de cómo se administren los recursos naturales. Pero está esta otra tercera, que con este enfoque es con el que ganó Elinor Ostrom el premio Nobel. A Elinor Ostrom le dijeron que el agua no podía ser propiedad privada, y tenía, digamos, que no se podía manejar como, que tenía que manejarse como propiedad privada para que promueva el desarrollo económico, o también tenía que ser por el Estado. Lo que hizo Elinor Ostrom fue que estudió dónde ha habido manejo de recursos naturales, ya sea bosques, ya sea la pesca en el mar, ya sea el agua y la naturaleza, donde se podía tener una institución que durara indefinidamente a través de generaciones. Y ella encontró en el mundo muchos ejemplos de instituciones en las que, sobre todo buscando la sustentabilidad para demostrarle a los otros teóricos que se podía, sin necesidad de Estado ni mercado, sino un término intermedio a través de la participación comunitaria, se podía lograr la sustentabilidad de la gestión del agua, ¿no? Y ella estudió unos huertas de naranja en Valencia, España, estudió los zanjeros o las zanjeras en Filipinas y estudió unos sistemas de riego en Nepal para demostrar que lo que le daba sustentabilidad a la gestión del recurso era la participación comunitaria, ¿no? Y estableció una lista de reglas o principios de cómo alcanzar la sustentabilidad a través de la gestión comunitaria. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, ella dice que no hay panaceas en primer lugar, pero que ni el Estado ni el mercado son panacea, o sea, no son la solución universal. Cada caso hay que atenderlo, hay que estudiarlo, y ella promueve un sistema que le llaman policéntrico, o sea, para mi manera de ver es una especie de federalismo donde tiene que haber muchas
pequeñas instituciones con participación comunitaria local, porque si no entra la comunidad, entran muchos costos de transacción, de coordinación, de comunicación y de información, ¿no? Bueno, en la reforma que tenemos, ¿qué pasa? El Estado, el supuesto es que el Estado produce justicia y equidad de manera expedita y oportuna y fomenta la sustentabilidad, ¿no? Es un poco el supuesto, y supone que el Estado mexicano tiene la capacidad de lograrlo, ¿no? Yo me pregunto si alguien que tenga un pozo en Nacurichico y es ganadero, porque está lleno de ganaderos por allá en Bacadehuachi, o nos acercamos más para acá, a la Colorada, si puede, por lo menos yo cuando he ido por allá, o la última vez que fui, ya no hay señal de la Colorada para allá, ni creo que tampoco acá de Rebeico para allá, ya no hay señal de celular. ¿Cómo van a poder arreglar sus pozos en la Conagua? Ni siquiera venir aquí a Hermosillo. Y si se va a hacer por internet, bueno, costos de transacción, o sea, podemos pensar que todos, todavía no se han establecido las reglas y los procedimientos concretos, pero por lo pronto ya todo se arregla en la Ciudad de México, entonces, y se supone también como supuesto que eso se consigue por medio de leyes y reglamentos, y que la centralización nos va a garantizar una eficiencia y mecanismos expeditos, como dice la ley, pero pues también sabemos que estos son burocracias, son papeleos, tráeme el requisito, te faltó la firma fulanita, y bueno, necesitas darme tal dato, y bueno, y a veces pues haya para ir chayotes, ¿no? Pero pues este supuesto yo lo cuestiono porque no considera mucho los costos de transacción o los comportamientos oportunistas, ¿no? Y bueno, brevemente, el costo de transacción del modelo centralizado, que yo siento que no es nada nuevo bajo el sol, porque en México siempre ha estado centralizado el agua, nomás que ahora hasta el 89 siempre estuvo muy centralizado, desde el 17 que se crearon las aguas nacionales, siempre ha sido las concesiones han estado centralizadas, se descentralizó un poco en 1989, cuando se creó la Conagua y crearon oficinas, organismos de Cuenca del Noroeste, y se crearon consejos de Cuenca. La realidad es que no funcionaron mucho y ahora se vuelve a centralizar todo, ¿no? Entonces yo considero que hay costos de información local. Y esto pienso aquí en Hermosillo el año pasado, antepasado, rápidamente en marzo, abril, tuvieron que conseguir contratos de pozos, arreglar renta, compra de agua, etcétera, y lo arreglaron a su entender. A lo mejor no fue el mejor procedimiento, pero ahora la Conagua va a tener que hacerle permisos, demostrarle que es una urgencia, y va a tener que demostrarles que hay sequía, y hay que demostrarles mandarle las estadísticas de temperaturas y de lluvia de los últimos 3 años, y hay que demostrarle que es el promedio, y bueno, y ellos pues están en la Ciudad de México allá con sus 18 grados de temperatura y nosotros aquí con los 45, y bueno, ellos el conocimiento local no les importa, ¿no? A lo mejor en Chiapas tienen abundancia de agua y tienen otro problema, ¿no? Entonces, costos de información local. El centralismo hace que se sea muy insensible a las circunstancias, a los detalles locales. En México siempre hemos sido muy centralistas y yo creo que es uno de los lastres del país, y en general pues a eso me estoy refiriendo. Costos de coordinación, cadenas de mando muy largos, a lo mejor vamos a tener que abrir una oficina aquí, pero hay que mandarlo para allá y hay que que llegue a tal persona, cadenas de mando burocráticas y procedimientos administrativos complejos, ¿no? La carga de la prueba siempre recae en el solicitante, no en el que ofrece el servicio. Ellos no les va a importar mucho si aquí la sequía ya se está haciendo crisis y va a haber que hacer un procedimiento. Bueno, pero si quieren estoy caricaturizando, pero es el drama del centralismo. Costos de comunicación. Se implementarán en comunidades rurales, urbanas, genera frecuentes desajustes, malinterpretaciones y errores de ejecución. En la operación y mantenimiento y rigidez burocrática incrementan los costos y la ineficiencia, ¿no? Va a demandar más comunicación, ¿no? No es lo mismo poder ir a hablar con una dependencia que tiene poco. En México, nomás en Sonora, son como 500,000 derechos y concesiones de agua, ¿no?
de muy diferentes tipos. A nivel nacional no quiero pensar, ¿no? Entonces todo eso en todas partes van a tener fuegos que apagar, incendios que está habiendo y no sé, mi desconfianza aumenta porque la Conagua ha perdido mucha capacidad institucional en los últimos años. En el 18 se corrió a la mitad de su personal técnico, bueno, la mitad de su personal en general, y ahí se fue la mayor parte del personal con antigüedad y experiencia técnica, ¿no? Y en los últimos 7 años se le ha estado reduciendo el presupuesto. Actualmente es como el 60% del presupuesto que tenía. Entonces, a esa Conagua medio disminuida le va a tocar ahora, a menos que haya una reacción y empiecen a fortalecer nuevamente a la Conagua, pero esto también lo veo aquí en Sonora con sus cerca de 500,000 derechos y asignaciones. El organismo de Cuenca del Noroeste que tenemos aquí en Hermosillo, la Conagua, tiene 2 inspectores para checar a ver si la gente saca el agua, si tiene medidor, si lleva un registro del medidor y pedirles el registro del medidor. Ese es el control que tiene. Realmente no hay control. Si alguien tiene un pozo además y lo van a ir a inspeccionar, le avisan 15 días antes que van a ir a… No sé si alguien tenga más información de eso. O sea, la capacidad de inspección, si no es nula, está muy cercana a ser muy reducida, ¿no? Para poder tener una sanción adecuada o a los que no cumplan, ¿no? Y bueno, finalmente, pues hay una falta de flexibilidad para innovar y adaptación. Cuando las cosas se centralizan a la gente, a la entidad central, no quiere innovaciones, ni iniciativas, ni gente proactiva, no quiere que le cambien, quiere todos parejitos y a todos por el estilo. Se mata mucho la creatividad. Entonces son instituciones que no permiten la flexibilidad, ¿no? Entonces todo esto, sobre todo pensando en el cambio climático y en lugares aquí que tenemos los problemas de veranos muy largos y inviernos cortos. Bueno, una falta de adaptación al medio local distribuye la efectividad, ¿no? Lo hemos visto esto con las tarifas eléctricas, ¿no? Una pugna de que si cuándo es el verano, cuándo termina el subsidio y cuándo se regresa el subsidio, que si el 1 de octubre, que si no, que si antes era septiembre. Y bueno, son cosas que hay que convencer allá de que acá el clima es de tal manera y etcétera, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Bueno, y esta sería un poco la crítica a la reforma de la Ley de Aguas Nacional, pero además tenemos estos comportamientos oportunistas que propicia el modelo centralizado. El riesgo, la selección adversa serían nombramientos y contratos ajenos a los intereses del asunto. Generalmente las gentes que se ponen de encargadas no son gentes que estén interesadas en el problema, ya sea porque son recomendados o porque tienen la lealtad de puesta en otro lado, no siempre les interesa resolver los problemas y esa sería una selección adversa, ¿no? Largas a los asuntos, ¿no? Siempre a veces pueden estarle postergando, regresa tal día, te falta esto, o simplemente ahorita no te podemos atender, o hay junta del comité, etcétera, para fallas y errores sin consecuencias, ¿no? Los funcionarios federales muchas veces pueden arriesgar muchas cosas sabiendo que la gente local no le puede reclamar, o si le reclama no tiene ningún efecto, porque ellos dependen de allá y allá no se dan cuenta o simplemente los van a tratar de tapar. Entonces no hay todos estos son incluso situaciones que habla Elinor Ostrom para el caso de construcción de presas hidráulicas, ¿no? De ahí lo estoy tomando yo, y bueno, donde se ve un poco esto. Y bueno, donde yo creo que va a ser uno de los mayores problemas de esta ley, la informalidad, ¿no? Ya existe mucho en la gestión no urbana del agua, o sea, en la gestión agrícola, ganadera, agropecuaria. El otro día me decía de broma alguien aquí de Mazatán, ¿a poco se requiere permiso para abrir un pozo? Me dice. O sea, hay muchísimos pozos de agua, ganaderos, etcétera. El ganadero tiene la urgencia y fabrica el pozo. O sea, no tiene el permiso y no se fija que cuánto le toca ni nada de eso, ¿no? Entonces, yo lo que preveo es que va a haber muchos usos y extracciones de agua no regulares. O sea, yo creo que este va a ser un problema.
actores que se benefician sin contribuir o su sostenimiento sin respetar la ley. Y todo esto nos arroja una cadena de situaciones como es, si ellos no dan la información, si no dicen cuánta agua se extrae, pues no sabemos cómo está el acuífero y no sabemos qué tanto nos puede durar el agua, etcétera, ¿no? Y bueno, el centralismo también propicia corrupción, que en términos técnicos del neoinstitucionalismo le dicen rentismo, ¿no? O sea, que cada quien busca sacar tajada, ¿no? En procesos de adjudicación de obras, supervisión técnica y concesiones, debido a la concentración de poder discrecional en oficinas centrales, siempre el intermediario va a tratar de sacar provecho de su situación de intermediaria, ¿no? Entonces, todo esto, puede ser que sea sin poca transparencia y poca rendición de cuentas o no mucho. Entonces, una manera un poco de conclusión previa, el modelo centralista es un caldo de cultivo propicio para el rentismo, es decir, para incrementar los ingresos personales de los intermediarios y operadores de las obras y procesos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? También he esperado, aquí yo simplemente pues lo que tomo son las recomendaciones de Elinor Ostrom, ¿no? Hay que transformar los organismos de cuenca existentes. Organismos de cuenca, la Conagua está dividida en 13 organismos de cuenca a nivel de país, transformarlos en organismos autónomos regionales que trabajen junto con los gobiernos, o sea, un mayor federalismo, una mayor, no tanta centralización, para recaudar fondos de derechos de agua registrados y con capacidad institucional para vigilar y planear a largo plazo, ¿no? Creo yo que hay que descentralizar la gestión del agua. Les hacen falta darle más, lo segundo, fortalecer la participación de los actores locales y dar facultades efectivas a los consejos de cuenca. Necesitamos que los estados y municipios sean los que regulen. Ellos se pueden dar muy bien cuenta donde hay pozos que le llaman mostrencos, que no están registrados, dónde se está extrayendo más agua. Entonces se necesita ahora sí que crear una sinergia y crear una institución donde verdaderamente cooperen las instancias locales y evitar el costo de transacción de que tienen que ser los de México los que recauden la información, tienen que ser ellos los que verifiquen la información y muchas veces pues no se completan, ¿no? Entonces, que sea a través de los estados, municipios y de la sociedad civil como se otorguen los derechos de agua, o sea, los consejos de cuenca, y se vigile la regulación y el correcto otorgamiento de aprovechamiento eventual y eventual cancelación de títulos y derechos de agua. En pocas palabras, que se haga un poco más a nivel local. Y no estoy inventando el hilo negro, a pesar de que lo plantea Elinor Ostrom y le llama policentrismo. En general, el sistema más frecuente de gestión del agua a nivel internacional es que lo manejen estados, por lo menos donde hay gobiernos federales. En Brasil, en Argentina, el agua es estatal. En España lo manejan las autonomías y son corporaciones locales las que manejan el agua. En Estados Unidos el agua la manejan los estados. No hay Conagua nacional, no hay leyes nacionales de agua, son cuestiones estatales como se manejan. En México, pues no sé si nos sentimos un país muy chico, pero se maneja de manera muy centralista. Entonces yo plantearía un poco esto, se pudiera detallar más en cuestiones más detalladas, pero pues en resumen, lo que yo propongo es impulsar arreglos institucionales, o sea, otras formas de instituciones, para que la gestión del agua sea cada vez más policéntrica, más horizontal, o sea, que haya menos asimetrías de información y que sea autogobernada. Un poco, pues es un poco una propuesta, ahora sí que a la Elinor Ostrom, ¿no?